Pensaba en la prédica esta mañana. Todos conocemos el pasaje de Génesis, cuando el Señor crea o decide crear al hombre y el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Así que el hombre no fue una creación igual a las demás, no fue creado como los animales, como las aves, como los peces, como la vegetación, que fue creado por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios, sino que el hombre fue creado con las manos de Dios. El hombre fue creado de barro, dice que Dios tomó barro, hizo una figura de barro. Esa figura obviamente era algo muerto, pero dice que el Señor sopló su espíritu y el hombre fue un ser viviente. Pero era Dios, era como Dios, fue creado a la imagen de Dios. El hombre era todo el reflejo de Dios. Era como Dios mirándose en un espejo. Uno miraba el espejo y veía en el hombre, en Adán y Eva, veía a Dios, porque estaban llenos del Espíritu de Dios. Y un poco para ejemplificar esto me venía la historia de mi vida. Todos sabemos que en las últimas décadas ha habido un boom de avance tecnológico como nunca antes en la historia de la humanidad, científico y tecnológico. Y me acuerdo que los de mi generación nos ha tocado vivir todo eso. Yo cuando nací, mis primeros años de vida, no había televisor. El televisor apareció cuando yo tenía 8, 9, 10 años, blanco y negro, por lo menos acá en la Argentina, y un día apareció mi papá con un terrible cajón y todos nos pusimos ahí a mirar que aparecía algo en la pantalla, blanco y negro. Después de eso, a los años, ya cuando tenía 23, 24 años, se transformó en color. Así que viví la transformación de la televisión blanco y negro a color. Conocí el disco de pasta, el magazine, el cassette, el CD y ahora todo lo que viene ahora, ¿no? El pendrive y todas estas cosas que vemos ahora. La computadora, me acuerdo cuando comencé la facultad tenía regla de cálculo, no existían las calculadoras. Y un día, creo que en el segundo año de la universidad, apareció una compañera que tenía un padre que viajaba y apareció con una maquinita con los números en rojo. Las primeras calculadoras tenían números en rojo. Y apretaba botones y todo lo que daba. ¿Qué es esto? Y después, al poco tiempo, ya teníamos las calculadoras científicas. Y un amigo mío que vino de España me trajo una y era como tener, no sé, una nave espacial en las manos. Y uno tocaba y si aprendía a usarla hacía de todo. Trigonometría, álgebra. Así que me tocó vivir todo eso y también vivir todo este avance científico, tecnológico. Y hoy estamos viviendo algo que va muy rápido, que es la creación de robots. El hombre siempre quiso crear robots y hoy los robots se están convirtiendo en humanoides. Quiere decir, están tomando forma humana. No sé si ustedes han visto, cada vez más parecidos al ser humano, cada vez con más naturalidad. Uno ve, todavía los cuerpos no están muy bien logrados, pero los rostros, cómo hacen gestos, se ríen, tienen muecas. Puede haber conversaciones básicas con un humanoide. Y ahora con la inteligencia artificial viene un miedo. El miedo es que estos humanoides vayan tomando cierta libertad y se independicen del hombre, se rebelen del que los creó y se vuelvan malos. ¿Y esta historia no les recuerda algo? Es lo que le pasó a Dios. Ahora, Dios sabía que el peligro era la libertad, pero sabía que sin libertad no hay amor, sin libertad no hay vida, sin libertad no hay Dios, Entonces, la voluntad de Dios era
que el ser humano refleje a Dios en su amor, en su sabiduría, en su inteligencia, en su pureza, en su santidad. Pero el ser humano cuando pecó, Dios se salió, ese Dios que entró se salió, y el ser humano quedó muerto en el espíritu, quedó vivo en el alma, y se volvió un ser almático, un ser con vida biológica, pero desprovisto de la vida de Dios. Y cuando sale Dios, lo único que queda es la tendencia a lo malo. Es por eso que el hombre va siempre la tendencia, por más que tenga resabios de bondad, siempre la tendencia es el egoísmo, es la autojustificación, es ganar la mejor partida, la fama, la honra, bueno, todo lo que es el orgullo, la soberbia, todo lo que ya sabemos. Y eso vino ocurriendo durante muchos siglos. Vino ocurriendo y Dios acercándose, abriendo un camino, porque Dios no se tardó, sino que eran los tiempos necesarios de Dios hasta que llegara Jesús. Cuando llegó Jesús, el ser humano pudo volver a ver a Dios. El ser humano vio a Dios. Dios se hizo visible. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan capítulo 1. Y vimos su gloria, la gloria que da el Padre a su Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1. Y los que querían ver a Dios, veían a Dios, y los que rechazaban la verdad, veían al diablo. Pero nadie podía negar que Jesús no era un ser humano común y corriente. Y muchos fueron cautivados, fueron impactados por Jesús, porque no había otro ser humano como Él. Y Jesús enseñó, caminó y enfrentó. Lo que enfrentó Jesús era la religiosidad. Jesús enfrentó esa casta religiosa que debía dar testimonio de Dios, debían expresar la imagen de Dios de alguna manera en su misericordia y en su amor, y sin embargo expresaban a Dios en la ley, en la dureza, en la culpa, en la condenación, y abusaban de su rol jerárquico. Y Jesús los confrontó. ¿Por qué? Porque la religiosidad es la muerte disfrazada de vida. El ser humano muerto en el espíritu se disfraza de vida, hace como si estuviera el Espíritu Santo y no lo tiene, y eso es la religiosidad. Y la religiosidad hace que uno cante, hace que uno lea la Biblia, hace que uno se sienta obligado a muchas cosas, pero su corazón no cambia. En un abrir y cerrar de ojos aparece lo que hay en el corazón, porque no hay nada que pueda finalmente ocultar lo que es el corazón del ser humano. Jesús dijo, no hay nada oculto que no se haya de manifestar. En momentos donde sale a la luz lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando nuestra boca habla, cuando nuestros hechos hablan, tenemos que ver que eso está viniendo, no es una falla de mi boca, no, es una falla de mi corazón. El problema está adentro, no está afuera. No está en la situación que vivo, porque la situación que vivo, que tal vez es difícil, tal vez me genera cierta tensión emocional, lo único que está haciendo es como que está exprimiendo el limón para que se vea el jugo que hay. Está exprimiendo mi espíritu, mi corazón, para que se vea realmente qué tanto el Espíritu Santo está obrando y le he permitido obrar en mi vida. Entonces Jesús enseñó estas cosas, enseñó que la vida de Dios comienza desde adentro, no comienza desde afuera, que la ley puede cambiar lo externo, pero no puede cambiar lo interno. Jesús enseñó que el ser humano debe vivir de nuevo, tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer de Dios. Dijo que el ser humano está muerto, Pablo lo dice también en Romanos, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Jesús enseñó que el que no tiene la vida de Dios
no pertenece al reino de Dios. Y la vida de Dios viene por el nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento viene cuando una persona muere a sí misma y renace por la fe en Jesús. Entonces, eso es la cruz. La cruz es un hecho, no es el instrumento de muerte. Puede haber sido una silla eléctrica, puede haber sido un fusil, puede haber sido un cuchillo. La cruz es un símbolo de tortura, de dolor, de sufrimiento, pero el hecho de la cruz es que alguien, Dios mismo, en la persona de Jesús, con toda su santidad, su inocencia, fue para que nosotros tengamos vida. Y si la cruz no hubiera existido, nosotros no tenemos ninguna esperanza. Seríamos solamente como los primitivos indios que tendríamos un tótem o una piedra para adorar, estaríamos matando gente, bebés, como se hacía también en otras épocas, tratando de agradar a Dios. Pero por el hecho de la cruz, por el hecho de que se abrieron los cielos, por el hecho de que Dios pudo volver a entrar en el ser humano, por el hecho de que el Espíritu de Dios pudo volver a entrar en el espíritu muerto del hombre para darnos vida, dijo Jesús, y vida abundante, quiere decir la vida de Dios, no la vida biológica, no la vida de la bondad humana, sino la vida trascendental que pertenece al reino de Dios y a la persona de Dios. O sea, se retomó el plan inicial de Dios. Y Jesús dijo, vendrá el Espíritu sobre vosotros, en Hechos 1:8, y entonces me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? Alguien que da testimonio de lo que vive, ¿no? Entonces, ¿cuál es el testimonio? El testimonio es que ahora nosotros somos portadores de Dios. La vida de Dios está en nosotros por el Espíritu Santo. Y quien no tiene la vida de Dios por el Espíritu Santo no es un hijo de Dios, no nació de nuevo, eso dice la Escritura. Entonces dice, el que no nace de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo, no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. No se puede, pero los que hemos recibido el Espíritu Santo sabemos que lo tenemos, sabemos que hay algo dentro nuestro que no es nuestro. Sabemos que una parte muerta de nuestro ser revivió y está queriendo generar cambios rotundos, trascendentales, no maquillaje, sino cambios de muerte y resurrección, porque esa es la obra de Jesús. Jesús dijo, el que viene en pos de mí, en Lucas capítulo 9, 23, 24 y 25, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué es salvar la vida? Salvar la vida quiere decir vivir a la manera de Dios, salir de vivir a mi manera, con mis planes, con mis proyectos, con mis deseos, con mi voluntad, y decir, yo quiero, Señor, entregarte mi vida para recibir la tuya, para poder hacer tu voluntad, para que vos seas en mí, Señor, expresándote al mundo, expresándote a otros seres humanos, expresando, Señor, tu santidad, expresando tu misericordia, expresando tu amor, expresando a Cristo. Y eso solo puede ser posible por el Espíritu Santo. Pero Jesús dijo, niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque la voluntad está ahí vigente. Nuestra voluntad está ahí, hermanos, está ahí y no quiere doblegarse a la voluntad de Dios. Le cuesta muchas veces doblegarse a la voluntad de Dios. Entonces Jesús dice, primero niéguese a sí mismo, quiere decir, Señor, mis planes yo los pongo a tu consideración. Señor, mis anhelos los pongo a tu disposición. Señor, mi vida la pongo en tus manos. Segundo, ¿qué dice Jesús? Dice, tome su cruz. Tome su cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es
la muerte. Pero después de la cruz viene la resurrección. Siempre que hay cruz, hay resurrección. El plan de Dios no termina en la cruz. Si nosotros vamos a la cruz a decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, yo me arrepiento, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero que vos, Señor, hagas tu voluntad en mi vida. Eso es ir a la cruz, es negarse uno mismo. En ese momento que yo voy a la cruz, el poder de Dios que obró en Jesucristo, dice el poder, dice que levantó a Jesucristo de los muertos, dice también los levantará a ustedes, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. El mismo Espíritu, el mismo poder los resucitará a ustedes. Y esa resurrección es el cambio de que algo en mí murió y que algo de Dios nació. Pero tiene que haber cruz, tiene que haber negación, tiene que haber renuncia a esa independencia de Dios. Y cuando yo veo que mi corazón está desalineado con lo que la palabra de Dios dice, está desalineado con lo que tendría que expresar de Dios, yo tengo que negarme y decir, esto, Señor, tiene que ser cambiado en mi vida. Esto, Señor, no puede seguir. Entonces tengo que examinarme a mí mismo y tengo que negarme y tengo que ir a la cruz y decir, Señor, tu cruz también es mi cruz. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, estoy crucificado con Cristo. Dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo dice, yo ya no vivo para mí, yo quiero hacer la voluntad, yo estoy clavado en la cruz. Yo ya, el Pablo que era antes, lo declaro muerto y crucificado. Y en un proceso de resurrección continuo, en conocimiento, en revelación, en entendimiento, en comunión, en relación con Dios. Y esa es la vida del Espíritu. El Espíritu necesita la cruz. El Espíritu no viene solamente para llenarnos, hacernos felices. El Espíritu viene para resucitarnos y darnos vida juntamente con Cristo. El Espíritu Santo expresa a Cristo en nosotros, pero lo expresa cuando el que somos nosotros, nuestro ego, va a la cruz y le dice, la verdad que sí, todavía estoy en un proceso hasta el día que nos curamos. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? En primer lugar, que seamos otra vez la imagen de Dios. Fuimos creados para ser la imagen de Dios. Por eso dice también en 2 de Corintios, dice que nosotros, dice, mirando al Señor, su gloria como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. La gente tiene que ver a nosotros, no religiosidad, sino tiene que ver algo de Dios, tiene que recibir el amor de Dios, tiene que recibir la misericordia de Dios, tiene que recibir la humildad de Dios, o sea, tiene que recibir algo que no es nuestro. Si yo empiezo a dar algo fabricado por mí, lo único que estoy haciendo es fariseísmo, estoy haciendo religiosidad. Estoy haciendo de cuenta que estoy siendo un canal de Dios cuando en realidad estoy haciendo solamente algo que me exalta a mí y que me hace bien a mí y que me gratifica a mí, pero que no exhibe a Dios. Porque tarde o temprano no hay nada oculto que no se haya de manifestar. Tarde o temprano lo que soy, hermanos, va a salir a la luz. A veces nos sorprendemos y decimos, uy, ¿quién hubiera pensado, no? Pero Dios en un momento corre la cortina y nos deja tal cual somos. Y a veces pone circunstancias, situaciones, personas, para que lo que realmente somos salga a la luz. No para avergonzarnos, sino para que nos humillemos, para que salgamos de toda religiosidad y seamos personas espirituales. Personas que vivamos en luz, personas que
conozcamos, hermanos, lo que es la cruz. Yo no sé si conocés lo que es la cruz. ¿Conocés la cruz? ¿Conocés la cruz, hermano? ¿Has ido a la cruz? No como Jesús, yo no sé los clavos, pero sí sé lo que es la humillación de la cruz. Sí sé lo que es el poder de la cruz. Sí sé lo que es cuando algo que no es de Dios viene a mi vida y lo trae Dios. Y es innegable que es de Dios. Y lo que trae Dios queda, y lo que transforma a Dios queda, y es parte de nuestra identidad. Entonces Dios nos puede usar como su espejo y mostrar al mundo que Dios ama al mundo, mostrar al mundo que hay una iglesia, que hay personas que lo están viviendo. El Señor encendió la mecha en 12, encendió la mecha y después se fue multiplicando. Pablo dice, nosotros lo vimos, dice, yo doy testimonio de lo que era Jesús. Encendió la mecha y la mecha la fue propagando el Espíritu Santo. La fue propagando y la sigue propagando el Espíritu Santo de persona en persona. ¿Por qué? Porque enciende el deseo por Jesús. El Espíritu enciende el deseo por Jesús, porque Jesús es el deseado de las naciones. Amén. Desde Jesús resucitó. Cuando resucitó Jesús, ya no era el Jesús anterior, era el Jesús glorificado, el Jesús que tenía un cuerpo, no como este cuerpo que se enferma, que tiene hambre, no, tenía un cuerpo perfecto. Jesús ya era irreconocible. Él estuvo entre sus discípulos, se apareció y se asustaron porque no lo conocían. Más allá de que apareció de la nada, no lo conocían. Caminó con los discípulos por el camino de Emaús y no lo conocieron. Hasta que no partió el pan, dice que se abrieron sus ojos y se dieron cuenta que era Jesús, porque Él estaba cambiado. Era el Jesús de gloria. Era el Jesús glorificado, era el Jesús como nosotros vamos a hacer el día que resucitemos. Pero hay un proceso que hoy tiene que ocurrir, no en nuestro cuerpo, sino en nuestro espíritu, y tiene que del espíritu impactar nuestra alma. Nuestra alma es ese humanoide que se rebela contra el Creador. Es un humanoide que quiere hacer la suya, que quiere la independencia. Cuando el robot sea más inteligente que el ser humano que lo creó, se acabó. O por lo menos se crea más inteligente, a lo mejor no es más inteligente, pero el hombre se creyó o quería ser más inteligente que Dios, quería ser como Dios, cuando ya era Dios. Pero el diablo lo engañó, le dijo, pero cuando coman, cuando se rebelen, dice, van a ser como Dios. Y ya eran Dios. ¿Qué más podían pedir? Sin embargo, en lugar de ser como Dios, cayeron, fueron privados de la vida de Dios. Y hoy nosotros, amados, como iglesia, no vivimos para nosotros, vivimos para Dios, para ser testigos de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Venimos hablando de eso, ¿no? De hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo hago la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no se hace por el deseo humano, se hace en el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer, expresar a Cristo de alguna manera particular. Algunos lo harán predicando, otros lo harán en obras de misericordia, otros lo harán como Bautista y Mateo, ayudando a gente a salir del mundo del diablo, de las drogas. Otro lo hará llevando un plato de comida, otro lo hará acompañando a algún enfermo en su lecho. Hay muchas maneras, pero Jesús quiere expresarse a través de nosotros. La gente tiene que ver a Jesús en su iglesia. Y para eso nosotros tenemos que tener, como dice Pablo, dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Tenemos que tener marcas, hermano, en nuestra alma, en nuestro espíritu, de que hemos ido a la cruz, de que hemos humillado nuestro corazón, de que sabemos lo que es el quebrantamiento,
lo que sabemos lo que es el autoquebrantamiento, que sabemos para qué estamos en esta tierra y sabemos lo que viene después cuando salgamos de esta tierra. Viene una eternidad de gloria, viene una eternidad de plenitud. Y un día este cuerpo que va a ir a la tierra, un día resucitará, se unirá con el alma, se unirá con el espíritu y estaremos completos eternamente con el Señor. ¿Qué les parece? ¿Amén? ¿Qué les parece, hermanos? Termino con esto. El Espíritu restaura e incrementa la imagen de Jesús en nosotros. Es el Espíritu Santo. ¿Por qué oramos? Oramos porque vamos al Espíritu de Dios. Oramos para que nuestro entendimiento natural se convierta en un entendimiento espiritual. Amén. Entonces, la palabra de Dios, el Espíritu, la vida, ese momento donde sabemos que tenemos sentimientos tal vez que no son de Dios. Tenemos rencores y no podemos perdonar, o etapas que no podemos superar y estamos ahí, estamos trabados. ¿Dónde hay que ir? Hay que negarse, ir a la cruz. La cruz es poderosa. La cruz es poderosa porque cuando tocamos la cruz viene el poder de la resurrección y sale lo nuestro y entra lo de Dios. Amén. Sale lo nuestro y entra lo de Dios. Y cuando entra lo de Dios, hermano, entra gozo, entra paz, entra esperanza, entra fe, entra todo, porque Dios no da el Espíritu por medida. Cuando Dios da el Espíritu por la gracia trae todo lo de Dios. Trae todo lo de Dios y Él suministra lo que necesitamos para que nosotros hagamos su voluntad. Y la hacemos no por nuestra propia esfuerzo o capacidad, lo hacemos en el poder del Espíritu. Él lo hace en nosotros y a través de nosotros. Jesús dijo, ustedes no tienen que hacer fuerza, ustedes no tienen que cansarse, ustedes no tienen que trabajarse, no tienen que agotarse, ustedes tienen que venir a mí y dejarme a mí. Yo soy manso y humilde de corazón, dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Si ustedes vienen a mí, yo voy a trabajar, voy a expresarme a través de su vida, y entonces va a ser todo lo que hoy parece difícil, se va a hacer fácil. ¿Por qué? Porque para Jesús no hay nada imposible. Amén. No hay nada imposible. Hermanos, cerca está un cambio tremendo en el mundo. Un cambio tremendo. Esta tecnología está trayendo cosas tremendas un mundo de mentira, de oscuridad, tremendo. El diablo está realmente desatado, está desatado por las redes sociales, está desatado por la política, por la economía, está desatado, hermanos, y toda esta tecnología que trae cosas muy buenas, también va trayendo cosas muy malas, y yo veo que el hombre va a ir a su propio choque, pero Dios sabe todo, amén. Dios ya dijo que este mundo está destinado al fracaso, porque el hombre sin Dios no puede gobernar este mundo de manera que honre a Dios y que traiga bien y paz. Así que cuando digan paz y seguridad, dijo Jesús, vendrá destrucción repentina. Cuando el hombre diga está todo bien, ahí Dios va a decir no, está todo mal. Así que afirmemos nuestro corazón, no tengamos miedo a la humillación, a decirle no, Señor, yo no puedo mantener esto, no puedo mantener enojo, no puedo mantener egoísmo, orgullo, soberbia. Cada día, Señor, yo me niego y voy a la cruz, porque necesito resurrección, necesito sobrenaturalidad, necesito lo del cielo, necesito lo del reino. No lo arreglo con modales, esto no es cosa de modales religiosos, esto es del Espíritu, esto es del corazón. Te doy gracias, Señor, porque nos diste en Cristo, nos diste todo.
Todo lo que necesitamos, dice el apóstol Pedro, para la vida y la piedad nos ha sido dado por tu divino poder. Que podamos vivir como iglesia, como hijos tuyos en ese poder, conociendo, Señor, conociendo a Jesús, conociendo su voluntad, conociendo su obra, conociendo, Señor, la vida del Espíritu en nosotros, transformando, Señor, no para ser una persona mejor solamente, sino para expresarlo a Él, para que volvamos a ser esa imagen y semejanza de Dios, en el amar, en el soportar, en la misericordia, en la esperanza, en la fe, en la paz, en la honra. Señor, nuestra vida está en tus manos. Hoy estamos en tus manos, renunciando al fariseísmo, renunciando a la hipocresía en el nombre de Jesús. Queremos seguir a Cristo y solo es posible si nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz cada día. Podemos ser sus discípulos, podemos ser sus testigos fieles. Que no, Señor, seamos falsos testigos, que seamos testigos verdaderos hasta donde llegó tu obra en nuestra vida y la completes, como dice Pablo, hasta que tu día sea en nosotros llevándonos a tu presencia. Gracias, Señor. Que el poder de la resurrección cada día sea una realidad para nosotros, una realidad para nosotros. Gracias, Señor. Vengo a ti, buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y le vengo a ti, Señor, vengo a ti, mi buen Señor, tal cual soy, Señor, tal cual soy, Señor, tal cual soy, no puedo ocultar nada, Señor, no puedo falsificar nada, Señor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Gracias, Jesús. Revísteme. Venimos a ti, Señor. No hay otro lugar, Señor. No hay otro lugar. Es delante de tu presencia, Señor. Porque vos ves más de lo que nosotros vemos, que necesitamos ser cambiados, Señor. Delante de Jesús sabemos que Él es nuestra meta. Él es nuestro destino. A Él anhelamos, a Él amamos, a Él adoramos. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Amén, 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 amén. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Amén. El que a mí viene, no le echo fuera. Así que anda Jesús sin ninguna condenación. Anda Jesús con sinceridad. Anda Jesús con humildad. Anda Jesús con adoración y Él te va a recibir y Él te va a enseñar y Él te va a transformar.
Amén. Él te va a transformar. Él es nuestra mayor necesidad. Él es nuestra necesidad y nuestro único recurso. Amén. Nuestro único recurso. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Que tengan buena semana, mediten esta palabra. Ya saben que la pueden volver a escuchar por el Facebook de la iglesia. Si quieren. Sí.